Hola, hoy día les voy a contar una historia. Es una historia ficticia, pero la voy a contar en primera persona para que se pueda entender un poco la idea y después para poder hacer una reflexión. La historia se llama El día en que me morí y trata sobre el aborto. La historia comienza así. En febrero del 1996 perdí mi virginidad cuando tenía 15 años. Ese mismo día quedé embarazada, pero tenía tanto miedo de contarle a mi mamá y a mi papá, desilusionarlos. Estaba en pánico, así que lo oculté. En junio de ese mismo año me llevaron a un lugar, a un sucucho de mala muerte, sin que supieran mis papás, obviamente, a hacerme un aborto. En ese tiempo ya tenía 16 años. Fui a un lugar, una casa abandonada, había una señora ahí. Me pusieron arriba de una mesa y al abrir mis piernas empezó el trabajo de aborto. Me metieron unas sondas sin ningún tipo de higiene ni seguridad y así me fui para la casa. Me rompieron la bolsa, ya tenía un poco más de 4 meses de embarazo, pero como era niña no entendía lo que estaba pasando, solo sentía un gran dolor. Ese día en la noche empecé a sentir el dolor más grande que he tenido en toda mi vida. Tenía escalofríos en mis piernas, en mi cuerpo. Era el dolor más grande tanto de mi alma, de mi corazón. No entendía bien lo que pasaba, pero sabía que no podía decir nada. Tenía que guardar el secreto. Entonces tenía un gran sentimiento de culpa, pero no entendía por qué. Era muy chica también para comprenderlo. Ese día fui al baño un montón de veces y cada vez que iba al baño me desangraba y me desangraba y perdía placenta y me desangraba. Poco a poco me estaba muriendo. Cuando mi mamá me preguntó por qué iba al baño a cada rato, le respondí que estaba con indigestión, pero en realidad estaba perdiendo placenta, me estaba desangrando, estaba muriendo. Así que, para evitar problemas, me quedé acostada y esperé que mis papás se fueran a dormir. Una vez que ellos se durmieron, me atreví, fui al baño, pero esta vez fue distinto, porque empecé a sentir un dolor que me desgarró los brazos, el cuerpo, el alma. Estaba abortando, estaba perdiendo a mi bebé, pero no entendía lo que estaba pasando, porque no tenía la conciencia para poder asimilarlo, era muy chica. Entonces, una vez que el feto salió, lo tomé en mis brazos y sin entender y en estado de shock, aún no recuerdo qué pasó con él. Solo sé que me fui apenas a dormir a mi cama. Pero cuando me logré tirar a la cama, de repente el dolor había desaparecido y se abrió un túnel, como un agujero de gusano que me empezó a absorber. Lentamente me absorbía y me absorbía. Estaba muriendo. Morí ese día de julio de 1996. Y cuando estaba pasando por ese túnel, empezó un destello de imágenes desde mi presente hasta mi pasado. Y al final del túnel había una luz.
Cuando llegué a la luz, apareció un ángel y ese ángel, sin juzgarme, me tocó y me dijo: aún no es tu momento, te queda mucho por vivir. Y fue como si volviera al presente en ese momento que estaba en la cama y sentí como la corriente me llegaba en el cuerpo y daba unos saltos y volví a nacer, pero a la vez, minutos antes, estaba muerta. Morí, esta parte la voy a leer. Ese día de julio morí, producto de la autocrítica, autoexigencia, producto de la autodesvalorización, de las creencias limitantes impuestas por la perfección, el deber ser, el querer ser ante uno y ante los demás. Y me atrevo a decirlo después de más de 25 años, porque los secretos no son buenos. Incluso te atrapan y te pueden llegar a matar. Esa es la historia. Es una historia ficticia, pero la conté en primera persona para poder entrar a la reflexión. Acá yo creo que hace falta un cambio de paradigma, un cambio cultural. ¿Cómo se puede evitar el aborto? Claro, con educación sexual. Si existen o no existen leyes a favor o en contra, ¿quién es uno para juzgar? Sí, estoy a favor de la vida, pero si tú ya tomaste la decisión de hacerte un aborto, lo vas a hacer igual, ya sea en un lugar clandestino como ese sucucho de mala muerte donde murió esa niña, o hacer en un lugar con todas las medidas adecuadas. Aquí más que ir a comprarte un preservativo, hay que hacer un cambio sociocultural. Por ejemplo, ¿qué tanto nos exigimos y nos autoexigimos a nosotros mismos que no somos capaces de enfrentar las cosas y de verlas con modo consciente? Y eso sin querer, lo ha tenido desde la crianza y en la crianza que tenemos con nuestros hijos y la que nos dieron a nosotros en nuestra cultura. Un ejemplo simple. Cuando la guagüita no quiere comer y uno va con la cucharita y le dice: por la mamá, por el papá, y esa guagüita acepta seguir comiéndose la comida para poder enorgullecer a la mamá y al papá. O también puede ser la niñita, perdón, la niñita o el niñito. La mamá le dice: puedes confiar en mí y decirme las cosas. Pero cuando le va mal en el colegio, ¿qué pasa? Uno lo reta porque se sacó una mala nota o porque quedó repitiendo, en vez de aprender y tomar conciencia de por qué quedó repitiendo o por qué se sacó una mala nota. El niño está muerto de miedo porque le tiene que contar a la mamá o al papá que le está yendo mal. Entonces empieza a autoexigirse, a autojuzgarse, empieza a bajar la calidad de autoestima en cada uno de nosotros. Pero es por un tema social, un tema cultural. ¿Estamos preparados para hacer un cambio de conciencia y darnos cuenta de que el por mi culpa, por mi gran culpa, no es así? Que en realidad lo que tenemos que hacer es tomar conciencia para poder ver con mayor claridad y no cometer errores de manera inconsciente. Siempre vamos a cometer errores, pero hay que obtener el aprendizaje de ese error para poder avanzar, para poder trascender, para poder criar nuevas generaciones sanas, saludables. Y esta generación, nosotros, poder volver a amarnos sin autoexigirnos, sin autocriticarnos, porque ahí empiezan los secretos que nos atormentan día a día. O todas esas mujeres que se han hecho algún aborto, lo deben llevar en la conciencia día a día, porque culturalmente sienten culpa y no lo pueden decir, y ese secreto se traspasa generaciones a generaciones y se vuelven a cometer los mismos errores. ¿Y cuál es la manera de impedirlo o de cambiarlo?
Cambiar ese paradigma es tomar conciencia de nuestra crianza, de nuestra cultura, de nuestra sociedad y actuar de manera consciente. Ojalá les haya servido esta historia. Chao.